estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Ojo, quiero aclarar los puntos. No significa que todos los pobres, por ser pobres, van a ir al cielo, ni que se van a arrepentir automáticamente ni nada, ni quiere decir que todos los ricos van a terminar en el infierno porque les fue bien en la vida. No se trata de eso. Obviamente sabemos que nuestra justificación es en la persona de Cristo Jesús, y que cuando nosotros nos arrepentimos y lo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, Dios nos perdona y nos justifica por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero estamos hablando cuando como personas hacemos del dinero nuestro Dios. De eso estamos hablando. Pero bueno, nos dice Santiago, volvemos a Santiago en el versículo 2, dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, y vuestro oro y plata están enmohecido, y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo su carne como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. Ok, mira, en su condenación de la acumulación, Santiago describió las tres formas principales en las que se valoraba la riqueza en su época. O sea, en la época que Santiago vivió, había tres cosas que podían resaltar que las personas eran ricas. De eso es de lo que estamos hablando. Ploutos o riquezas puede referirse a riquezas en general, pero el uso que hace Santiago de podridas sugiere una referencia más estrecha a productos alimenticios. De eso es de lo que se refiere. Santiago se queja en contra de ellos porque había personas que acaparaban la comida y preferían aún que la comida se podriese. Entonces Santiago va contra ellos, y nosotros tenemos que tener cuidado. A lo mejor tú dices: no, yo no soy súper rico, pero volvemos al mismo punto. Yo siempre les he dicho que no pasa nada si en algún momento de nuestras cosas pues podemos regalar el litro de leche, o podemos regalar las cosas antes de que se nos echen a perder, y con muchísimo amor. ¿Cuántas veces no nos toca limpiar el refri y tirar un chorro de cosas que se han echado a perder? Ojo, obviamente no somos a lo mejor como ellos, que ellos las acumulaban a grandes rasgos y después de eso se echaban a perder. Pero déjame decirte que verdaderamente en la economía muchísimas veces sí hay mucha comida que se echa a perder porque no se vende, y más cuando los productos empiezan a subir en su valor. ¿Me explicó? Entonces verdaderamente hay muchísimos lugares de supers, de tiendas de autoservicio, de gente que cultiva y de muchísimas cosas que la comida se echa a perder y el precio de todos modos no baja. Entonces, en esos tiempos había personas que eran ricos, que tenían toda la comida guardada y la comida se les podría. Ojo, yo siempre te he dicho, en medida de nuestras posibilidades. Obviamente, a lo mejor no existe una comparación con lo que estamos hablando y a lo que se refiere en cuanto a personas que tienen súper autoservicios y que tienen un chorro de parcelas de sembradíos y demás. A lo mejor no estamos como ellos si no se refiere, pero que en la medida de la posibilidad nosotros podamos hacer el bien a alguien en vez de que se nos echen a perder las cosas. Esa palabra, a final de cuentas, que vimos que significaba podrido, solamente aparece ahí. Hay otra palabra que en el original es cepo. Se emplea para describir madera podrida, carne descompuesta, frutos podridos. Santiago acusa a los ricos opresores por la acumulación inútil de los alimentos, de la carne, de los granos, de los frutos y demás cosas, que inevitablemente se pudrirán, como el rico incensato nos llama.
Mira, esto es verdaderamente simple. Hay personas que tienen muchísimas cosas y que prefieren que las cosas se pudran para mantener de todos modos precios altos en el mercado. Entonces, a ese tipo de cosas son a las que se refieren. Las riquezas en tiempos bíblicos se medían también desde el punto de vista de las ropas. Eh, Mira, te voy a dar algunos versículos por si quieres tenerlos, pero no vamos a ir allá. De ese tipo de cosas podemos ver Génesis 45:22, podemos ver Jueces capítulo 14, versículo 12, podemos ver Hechos 20, versículo 33, y con eso te voy a dejar. Pero sabemos que las ropas eran caras, era como la ropa que vistió Jesús, que era, ahora sí que no tenía costura, no nada, era verdaderamente una ropa cara. Entonces, otra manera en que se veía de ellos era la ropa. Se refiere a vestidos externos como túnicas, mantos o capas, a veces ricamente bordados y embellecidos con joyas. Tales ropas a veces solían dejarse como herencia, como reliquias familiares, pero acumularlos era insensato e inútil, como acumular los alimentos, ya que tales ropas estaban en peligro de ser comidas de polillas. Te voy a poner un ejemplo. A veces um, son cosas también pues muy personales. Cada quien tiene que decidir sobre su vida, lo que hace o lo que no hace. ¿Me voy a entender? Pero yo te voy a poner un ejemplo bien fácil. Hay mujeres que tienen su vestido de novia y que lo guardaron todo el tiempo. Y cuando van y lo sacan, lo encuentran todo amarillento y echado a perder. En este tiempo te hablaba de que la ropa podía ser comida por la polilla. ¿Me explicó? Yo me acuerdo que cuando nos casamos, mi esposa terminó, ahora sí que dando al final de cuentas el vestido de novia por tenerlo ahí. Entonces, a eso es a lo que vamos. Cuando tenemos cosas que acumulamos que no podemos hacer nada, es mejor ser un canal de bendición y simplemente darlas. No sé por ahí si tú tienes la costumbre de que de vez en cuando checas tu armario y sacas un chorro de cosas que ya no usas tú, que ya no usan tus hijos, que ya no nada. Y el punto es ese, dejar correr la bendición en la vida de las personas en vez de simplemente tenerlas acumuladas ahí y que al final de cuentas tarde o temprano se van a echar a perder. Y el otro punto que toca Santiago es oro y plata. Aún las cosas que parecen indestructibles como estas, Santiago dice que se podían enmohecer. Es una palabra compuesta que significa oxidar o corroer. Santiago tal vez quiso decir que el oro y la plata podían literalmente enmoherse. Hoy en día tú y yo podemos decir, no, pero el oro y genuino cuando es puro no puede hacerlo. Pero en ese tiempo, de todos modos, se tiene la creencia de que las monedas no eran 100% puras. Entonces ellos las tenían que guardar. Y Santiago dice, ¿de qué te sirve a final de cuentas guardarlas o a final de cuentas acumularlas? Y ahí es donde podemos entrar en muchísimos detalles en cuanto a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de nuestros corazones, pues todos quieren dejar herencias a sus hijos, ¿me voy a entender? Y es bueno, no es malo. Lo malo es de todos modos no ser un canal de bendición en medida de nuestras posibilidades para las personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pasa lo siguiente. La mejor herencia que le podemos dejar aún a nuestros hijos es Dios mismo. Y aparte de que les dejemos a Dios mismo, la mejor herencia que podemos hacerles es confiar en Dios. Sabes, yo estuve trabajando en los dos panteones y créeme, me tocó ver personas que tenían terrenos grandes y que tenían casi que casas construidas dentro del panteón. Pero nunca me tocó ver a nadie llegar a que cuando lo sepultaran enterraran un carro
o enterraran un cofre de dinero, ni siquiera lo enterraban con su celular iPhone último modelo, no lo enterraban con absolutamente nada, ¿me doy a entender? Y tú y yo tenemos que entender también el principio bíblico, que en medida en que tú y yo sembremos, así vamos a cosechar. A mí me asombra la vida de Job, porque Job entendía la manera de dar a tal grado que él decía, ¿sabes qué? Pues él daba ofrendas hasta de parte de sus hijos. Dice la Biblia, por si ellos habían hecho aún algo malo. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios, porque aparte, cuando nosotros damos, aunque nosotros demos como debemos de dar desinteresadamente, Dios no retiene nada. Todo lo que a final de cuentas nosotros sembremos, tarde o temprano lo vamos a cosechar. Pero por eso Gálatas nos dice, no te canses de hacer el bien. Te dice, porque si no desmayas, tarde o temprano tú vas a recoger. Y te dice una palabra, te dice, mayormente no te canses de hacerle el bien. Y te dice una palabra, te dice, a los de la familia de la fe. O sea, es bueno que nosotros sembremos en las personas creyentes que no tienen. Y no por eso se trata de que no sembremos o no apoyemos a los que no tienen y no son cristianos. Hay que hacerlos con ambas personas. Pero te dice la Biblia, mayormente hazlo con él porque él es tu hermano. Me doy a entender? A eso es a lo que se refiere. Entonces tenemos que buscar apoyar mucho. Mira, yo estoy tan agradecido con el corazón bondadoso que Dios ha puesto en todos ustedes, porque siempre que hemos buscado apoyar, sea en lo del comedor, sea en lo de las misiones, sea en lo de las misiones, en lo del, ¿cómo se llama? En Ucrania, en sean todas las cosas así. Y ¿sabes algo? Lo que necesitamos es que Dios ponga ese corazón en toda nuestra iglesia y en toda la iglesia de Cristo. Hace poco estábamos en la junta de pastores y yo me sentaba con alguien y yo le decía, mecha, qué anhelo tan grande hay en mi corazón, porque como iglesia aquí en Tampico pudiéramos tener orfanatos, pudiéramos tener asilo de ancianos, pudiéramos tener centros de rehabilitación, porque ese es el trabajo que Dios nos dio a la iglesia. Obviamente nosotros demandamos y hicimos, bueno, eso que se haga cargo el gobierno de esas cosas. Pero nosotros como iglesia, o sea, Dios es un Dios misericordioso. Déjame leerte algo rápidamente que estaba leyendo en un libro. Lo imprimí. ¿Sabes? Cuando leo algo que me gusta, últimamente lo estoy imprimiendo. Tengo ahí en mi oficina unas hojas de, ¿cómo se llama? Sí, de esas que son un poco más gruesas, como palinas. Pero esto golpeó mi corazón de una manera tremenda cuando lo estaba leyendo. Mira, déjame encontrarles que estoy leyendo mucho últimamente. ¿Dónde estás? Ah, creo que lo puse, como lo imprimí, lo debo de tener acá. Aquí estás. Oh, te me perdiste. Aquí lo tengo, ya. Igual y les mando una foto de eso porque no la compartí en las redes. Mira, dice este libro, dice, cuando Dios ejerció activamente la compasión sobre este pueblo, hizo 4 cosas. Te habla cuando el pueblo de Israel, cuando Dios se acordó de ellos con Moisés, que el pueblo gemía y Dios lo escuchaba. Dice, cuando Dios ejerció activamente la compasión sobre este pueblo, hizo 4 cosas. La primera dice, oyó sus gemidos. La segunda, recordó su pacto. La tercera, miró sus sufrimientos. Y la cuarta, se compadeció de ellos. E inmediatamente descendió a ayudarlos. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, donde se dice de nuestro Señor Jesucristo que cuando Él vio a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34.
le dijo a los discípulos, cuando vio que tenían hambre, les dijo, denles de comer. Eso es ser activamente compasivo. Una gran cantidad de personas, escucha esto, somos, me incluyo, somos muy misericordiosas en nuestras camas, en nuestras hermosas salas de estar, en sus nuevos autos. Tienen compasión y dicen, entre paréntesis, un sustantivo. Tienen compasión, un sustantivo, pero nunca se compadecen, un verbo. Leen algo en el periódico acerca de alguien y dicen, ay, ¿no es terrible? A esa pobre familia se le incendió la casa y están en la calle sin tener un lugar a donde ir. Y luego encienden la radio o la televisión y escuchan algún programa. Son muy compasivos por 1 minuto y medio, pero no se compadecen. Es decir, no hacen nada al respecto. Pero la compasión de Dios lo conduce a compadecerse activamente. Wow. Cuando leí eso en la mañana me reventaba el corazón. ¿Por qué? Porque la compasión de Dios es activa. La compasión de Dios lo mueve a responder la necesidad y las circunstancias de las personas. Es algo verdaderamente loco. Es algo verdaderamente muy tremendo y muy loco. Y yo creo eso. Mi oración es esa, que Dios nos use y ponga ese corazón en muchísimos más para que podamos servir a las personas en Tampico y que podamos presentarles el evangelio y poderles decir que es Dios quien se interesa de ellos y quien los cuida. Pero bueno, es algo verdaderamente fuerte y tremendo. Wow. Bueno, vamos a, ¿Puedo comentar ajá, sí, adelante. eso que comentas? Justo lo pensé la otra vez porque yo no veo noticias, pero justo vi un momento de noticias y vi que habían llegado personas de Ucrania a España y, y dos familias abrieron sus casas para una familia ucraniana con bebés y les dieron una habitación y les están dando de comer y iban a vivir, o sea, iban a hacer su vida allá. Y yo me puse a reflexionar y yo dije, yo haría lo mismo. O sea, porque uno dice, ala, esas personas no tienen dónde ir, no tienen que comer, pobrecitos los bebés. Ajá, pero a ver, llévalos a tu casa y que vivan ahí ya contigo. Y encima que allá, pues muchas casas son apartamentos pequeños y ahí donde fueron son pequeños. Y precisamente lo que estás comentando, ¿no? Que uno puede tener ¿cómo es? Compasión, pero no compromiso, no sé cómo lo dijiste, o sea, que puedes sentir algo por una persona, pero no haces, no actúas. Sí, al ratito les pego ese pensamiento, pero a mí me gusta imprimirlo, les digo la neta, y pegarlo. Luego les voy a mandar una foto. A veces no quiero tapizar mi pared en la oficina, pero tengo 2 pegadas en la oficina y esta la puse en mi escritorio. Pero cuando hay cosas así, las imprimo y busco que se queden cerca de mi vista para estármelo recordando continuamente. Y ojo, cada quien tenemos que buscar hacer algo en medida de nuestra posibilidad. Yo amo a mi mamá y para mí es un ejemplo porque mi mamá, yo creo que han vivido con ella como 3 jóvenes. Y yo creo que ella entendió cuando el pastor Mike me recibió a mí, pero yo me fui a vivir ahí por rebelde, porque se divorciaron mis papás y no quería escoger con quién. Y me invitaron a vivir ahí. Pero mi mamá, ahora sí que en la casa han vivido 3 chicos y ahorita vive Natalia con ella, como dice Candy, pero ella tiene un corazón hospedador. Es algo en lo que Dios lo usa. A lo mejor tú no puedes decidirlo porque a lo mejor tu esposo no estaría de acuerdo o tu esposa no está de acuerdo o simplemente por una u otra razón es imposible. Pero ahí es a donde yo comento que en la medida de tu posibilidad, si ves a alguien en la calle que está necesitado, darle algo,
o si vas alguna vez al súper y ves a alguien necesitado, apoyarle, o lo que hemos venido de todos modos haciendo. En Ucrania a mí me bendice porque no les he mandado ya cosas de reporte, pero ellos la vez pasada fueron en una van, porque tienen una van, a los lugares donde había guerra y la llenan, pero ellos dicen, sentimos dolor en el corazón porque en la van nos caben 9 personas cómodas, dice, hemos llegado a subir hasta 14, dice, pero dejamos a muchos todavía, ¿me explicó? Entonces ellos se mueven en la van, la llenan, porque los llevan a la frontera para que huyan. Y mientras les dan comida y les dan cosas, pero ellos dicen, nos duele el corazón porque quisiéramos llevarnos a más personas y no podemos. Y no sabemos si cuando regresemos, pues van a estar ahí. Entonces, en la medida de la posibilidad, aquí de las misiones, hemos sembrado Ucrania, hemos sembrado en la sierra, hemos sembrado en Grecia con la persona amiga que tenemos allá, que ella se dedica a compartirle a mujeres que están en trata de blancas, tienen una casa de mujeres y pues obviamente alimentan a las mujeres. A veces es necesario cambiar a esas mujeres de ciudad porque en esa ciudad, pues obviamente las personas que sacaban beneficio de ellas, pues no las dejan, entonces a veces hay que cambiarlas a otras ciudades y así. Entonces, en la manera de la posibilidad donde Dios los guíe y les ponga, siempre que busquemos hacer algo, ¿me explico? Nunca hay algo demasiado pequeño, como no hacer nada, ¿me explico? Entonces, siempre que podamos hacer algo, hagámoslo. Y yo verdaderamente creo que Dios se acuerda de eso. ¿Te acuerdas cuando llegó la Biblia? Dice que, ¿te acuerdas la historia de Pedro y um, se me fue, y Cornelio? ¿Te acuerdas cómo era Cornelio? Te dice, Cornelio era un varón justo ante los ojos de Dios. Y él hacía lo bueno a la gente, hacía ofrendas y daba cosas a Dios, a tal grado que, aunque Cornelio era una persona que era como se me olvidó, o sea, no era judío, era una persona a la cual Dios le había dicho a uno de los judíos que ni siquiera tocaran, que no habitaran ahí, que no convivieran con ellos. Y aún así mandó a Pedro, movido por su amor y su gracia, que predicara el evangelio en casa de Cornelio. Entonces, en medida de la posibilidad, siempre participa en eso. Y yo te pido también que estés orando mucho, porque yo vuelvo a repetir, ya les había dicho, no sé si lo había hecho aquí o a algunas personas, pero yo les decía, yo no lo quiero, yo lo quiero ver y quiero servir ofrendando y recolectando fondos, pero yo no me quiero hacer cargo porque yo no sé nada de eso. Pero uno de mis sueños es como en Hilson, en Monterrey, tienen una food truck y en la food truck van por las colonias de escasos recursos y les llevan de comer a las personas durante varios días de la semana. Y es algo que se me hace a mí súper padrísimo porque no dejas el comedor como que en un solo lado, solo bendiciendo unas personas, sino que puedes recorrer colonias. Eso es algo verdaderamente que creo que es espectacular. Pero bueno, si es de Dios en su tiempo, en algún momento él lo va a hacer, pero yo creo que eso es algo muy, muy padre. Al igual como, y son cosas diferentes. Por ejemplo, conocemos a unos amigos que están en Tijuana y ellos tienen baños móviles. En esos baños móviles, pues cuando van las personas que van de migrantes, pues cruzan sucios, cruzan sin ropa, muchas veces esos migrantes son robados, son abusados sexualmente, son muchísimas cosas. Y estas personas, lo que Dios puso en sus corazones es poner esos baños móviles y es tener toallas limpias y es tener ropa interior y es tener ropa para volverlos a vestir. Y ellos les predican que así como les están dando ropa nueva y se sienten limpios y se vuelven a sentir humanos y dignos, ellos les predican acerca de Cristo, que Cristo puede limpiarlos y puede regresarles su dignidad. Eso lo hacen en la frontera de Tijuana, pero eso es a lo que yo voy. Yo creo fielmente que la iglesia, nosotros tenemos que ser esa misericordia de Dios, que las personas puedan ver y puedan
palpar. De eso es de lo que yo creo que se trata. Mira, en estos tiempos, yo creo que la iglesia tiene que revestirse por el Espíritu Santo de poder en dos áreas. La primera, ser íntegros y ser santos. O sea, ser íntegros es ser santos, es conducirte verdaderamente cristianamente. ¿Me doy a entender? Sin fingir. Que verdaderamente amemos a la gente, que verdaderamente sirvamos a la gente, que verdaderamente hagamos las cosas como Jesús las haría. Esa es la primera. Y la segunda, como Jesús lo hizo, ser compasivos, ser misericordiosos. La iglesia tiene que tener ministerios de misericordia, hospitales, comedores, centros de rehabilitación, asilo de ancianos, huérfanos. A lo mejor no podemos tener en Aguaíba todos. A mí me gustaría muchísimo, pero es algo muy intenso y a lo mejor muy complicado. Y si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Pero por lo menos tenemos que apoyar varios y poder hacer varios. Y en la medida de nuestra posibilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque pues verdaderamente yo para eso de la cocinada, si no puedo, a veces me lo hago yo mismo y no me sale bien, pues cocinar como para 50 no creo que me salga muy bien. Pero sí es bueno que podamos, o sea, yo lo creo. Yo creo que, imagínate, somos en Aguaíba 500 miembros, ¿a poco no podríamos ofrendar cada quien un huevo? ¿Me voy a entender? Pero de que se puede, se puede. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo y buscar marcar la diferencia. Y va a haber unas personas que sí van a tener el corazón para estar en ese comedor o para estar atendiendo a esas personas ancianas o para estar atendiendo a esos niños. Va a haber gente que Dios le dio un corazón para que esa sea su pasión. Pero como iglesia nosotros apenas veamos algo de necesidad, que Dios nos dé un corazón para responder ante ella. ¿Me explico? Eso es algo que debemos hacer. Ojo, acuérdate lo que siempre te digo, no descuidando a tu familia, no descuides esposo, no descuides a tu esposa, no descuides a tu esposo, no descuiden a sus hijos. ¿Me doy a entender? Siempre primero tomando en cuenta eso. El moho, que representa lo inútil de acumular riquezas, Santiago declaró que este será testigo del enjuiciamiento contra los ricos opresores. O sea, él está diciendo, las riquezas que tanto amas van a ser las que van a acusarte delante de mí por todo lo que yo te confié y tú no quisiste usar para bendecir a las personas. ¿Me voy a entender? Todo lo que tengamos acumulado, Dios nos va a pedir cuentas de eso, porque lo primero que tenemos tú y yo que entender es que tú y yo no somos dueños. Tú y yo somos administradores de parte de Dios. Y tenemos que ser sabios para poder invertir lo que Dios nos da. Y Dios quiere que lo invirtamos en la misericordia hacia las personas. Porque en esa misericordia las personas van a ver la bondad de Dios, van a ver el amor de Dios, van a ver el cuidado de Dios. Y es de eso de lo que se trata. No solo Santiago menciona el moho como testigo, sino como verdugo. Devorará la carne de los ricos opresores como el fuego. El fuego simboliza el juicio rápido, ineludible, fatal y final. Esa es una vívida imagen del infierno, que el fuego devorará la carne de los ricos malvados. Ojo, aquí dice, tenemos que tener cuidado también porque, como hemos dicho, no es en sí todos los ricos, sino los que fueron opresores, los que retuvieron, los que abusaron de las personas para obtenerlo, los que hicieron maldad. De esos es de los que estamos hablando aquí en la Biblia. Wow, es algo verdaderamente tremendo. Pero bueno, vamos a avanzar ahí al versículo 4. Déjame regresar aquí en mi Biblia a Santiago, capítulo 5, versículo 4. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, toda la acumulación del dinero, toda la ganancia deshonesta que obtuvimos al explotar a las personas
no siendo justos con ellas en sus salarios o reteniéndoselos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada cuando nosotros retenemos el dinero de los obreros que ellos trabajaron. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Mira, hay algunos negocios que primero quiere rayar el patrón y luego le quiere pagar a los trabajadores y les retienen el sueldo y les retienen el sueldo y es lo que dice ahí, dice Dios que contra ellos va a ser porque el clamor de esos jornales que retuvieron de los obreros es el que sube delante de Dios. Y como ya vimos, o sea, Dios va a tomar cartas en el asunto y va a juzgar, sea aquí o sea en algún momento delante de su presencia, pero Dios no lo va a pasar por alto. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado de esas cosas. 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos y se han deshecho. Has engordado sus corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dando muerte al justo y él no os hace resistencia. Hay algo verdaderamente, o sea, está tremendo aquí porque te dice, o sea, todo el dinero que tuviste lo retuviste y lo usaste para tu beneficio a tal grado que has vivido en deleites sobre la tierra. O sea, nuestro único interés fue disfrutar nosotros. Y eso Dios lo juzga. Vuelvo a repetirte, no está mal que tengas un viaje, no está mal que tengas una buena cena, no está mal que tengas una ida al cine. Lo que está mal y lo que Dios juzga es cuando solamente pensamos en nosotros mismos. Eso es representado por el famoso dicho mexicano que decimos, primero yo, después yo y al último yo. Eso es lo que Dios juzga. Porque la Biblia te dice, no mirando cada quien lo suyo propio, sino por los de los demás. Porque cuando Jesús entra en nuestros corazones, nosotros queremos ser la respuesta de Dios hacia la vida de las personas. Obviamente, no se trata de que porque seas irresponsable, quiebres los negocios que Dios te ha dado. No, no se trata de eso. O sea, tendrías que rendir aún cuentas tú del mal uso que le diste de tus negocios a Dios ahí también. ¿Me doy a entender? No se trata de eso. Simplemente se trata de que no seamos envidiosos porque lo que muestra que solamente busquemos satisfacer nuestros deleites es que nuestro Dios es el dinero, a tal grado que nos consume simplemente para saciarnos de deleites. De eso es de lo que se trata. Y te dice, y habéis engordado sus corazones como en día de matanza. Simplemente nuestro corazón se va engordando más y nunca está satisfacido con nada. Por eso es que las personas, ¿por qué crees? O sea, a veces ves personas que trabajan y trabajan y trabajan y compran un carro y quieren cambiar el carro y quieren volverlo a cambiar y quieren tener más cosas y más cosas y más cosas y nunca son saciados por nada. De eso es de lo que a final de cuentas está hablando. Y dice, y han condenado al justo y él no les hace resistencia. O sea, cuando todo el dinero ha sido ganado deshonestamente, el justo no puede hacerles resistencia y ellos lo han condenado a vivir de una manera la cual Dios no tenía a final de cuentas para ellos. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y Dios le recuerda a las personas que así como el labrador que va y siembra tiene que esperar un tiempo para ver el fruto de lo que sembró, igual nosotros, tú y yo tenemos que tener paciencia para ver el fruto de nuestra salvación consumado con la venida de Jesucristo. Y tenemos que aguardar con paciencia hasta que llegue la lluvia temprana y tardía. Tened también ustedes paciencia y afirmen sus corazones. Y te lo dice aquí claramente, porque la venida del Señor se acerca.
Por eso tenemos que tener paciencia y tenemos que afirmar nuestros corazones. Pero tenemos que afirmar nuestros corazones en Jesucristo. Y si tú y yo afirmamos nuestros corazones en Jesucristo, Jesucristo va a ser nuestro Dios. Y vamos a andar como Él anduvo aquí. Te dice, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida a causa de que muchos puedan salvarse. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, servir a las personas, compartir el evangelio de las personas, hacerles el bien en medida de nuestra posibilidad, sin esperar nada a cambio. Y afirmar nuestros corazones en Él, porque el fruto que esperamos no va a ser una recompensa del mundo. La recompensa que tú y yo esperamos es el Señor Jesucristo. Y tenemos que aguardar con paciencia su venida. 9. Hermanos, no se quejen unos con otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Wow, es algo verdaderamente tremendo. O sea, a final de cuentas, tú y yo no somos jueces de nosotros mismos ni de nuestros hermanos. Jesús está a la puerta y Él nos va a juzgar a todos. Ya no para salvación, porque nuestra salvación ha sido juzgada en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo, pero sí va a juzgar nuestras obras. Va a juzgar nuestras obras y va a juzgar las intenciones con las cuales las realizamos. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice, todos esos profetas al final de cuentas pasaron por calamidades y sufrimiento, ¿me doy a entender? Y te dice, toma en cuenta a ellos. Y no nada más a ellos. Jesucristo sufrió hasta lo propio. Y dice la palabra de Dios que Él luchó hasta la muerte contra el pecado. Y Él es nuestro esfuerzo para esforzarnos y permanecer en Él hasta que Él regrese. Y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Te dice, tú has escuchado cómo sufrió Job. Y te dice, pero al final Dios le mostró su misericordia y su compasión. Acuérdate que arriba de eso leímos, toma en cuenta el sufrimiento de los profetas. Acordémonos como dice Timoteo, dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Entonces, nada debe robarnos nuestro gozo, nada debe robarnos nuestra fe. No podemos poner nuestras esperanzas en el dinero. Tenemos que aguardar la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras la aguardamos, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que servir a las personas, tenemos que ser un canal de bendición y bendecirles en medida que sea nuestra posibilidad. Mientras esperamos pacientemente, aunque se presenten sufrimientos en nuestras vidas, aunque pasemos por escasez de dinero, aunque pasemos por enfermedades, aunque pasemos por pruebas o por tribulaciones. Recordemos cómo el apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea solamente producirá mayor peso en gloria en nuestras vidas. Y tenemos que fortalecernos en Dios mientras esperamos su venida. Y te dice en el 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras palabras. Estamos leyendo el TCD, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo acabamos de ver la clase donde Pedro le dijo a Jesús, yo no te voy a negar? Y te acuerdas que fue al final de cuentas lo que terminó pasando. Entonces te dice, no jures en nombre de Dios, no jures en nombre de los cielos. Simplemente procura con todas tus fuerzas que tu sí sea sí y que tu no sea no. Me gusta porque
ahora sí que en Job dice, asimismo determina una cosa en tu corazón y sé firme en ella. O sea, decidamos algo y busquemos esa firmeza en las cosas que estamos decidiendo hacer. 13. Está bien, padre, esto cambia un poco de tipo de sufrimiento o el tema del dinero. Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Y te da la respuesta. Si estás afligido, haz oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Te dice, manifiéstalo. La respuesta de todo está en Dios. ¿Estás afligido? Ve y ora y Dios va a ser tu consuelo. Y en la oración Dios va a cambiar tu tristeza por alegría. ¿Estás alegre? Bueno, dale alabanza a Dios porque a Él le debes tu alegría. A Él le debes la bondad que has recibido. ¿Te acuerdas? Porque toda buena dádiva, ¿qué? Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si estás alegre es porque Él te ha bendecido. Cántale alabanzas. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Te dice, llama a los ancianos de la iglesia. Y te dice, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Sabes? Estas cosas se han perdido, ¿me explico? Pero por eso es que te ha tocado que todavía algunas personas dicen, no, pueden venir y orar por mí al hospital o pueden venir y orar por mí a la casa. Yo considero que puede ser como Jesús dijo, cuando se acercó ¿cómo se llama? Cuando se acercó el soldado romano y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Manda la palabra el centurión. Y le dijo, manda la palabra y bastará. Yo creo que puede ser eso. Pero yo creo también que aquí la palabra de Dios dice, llama a los ancianos que lo unjan con aceite y que oren por él. Yo creo que es bueno eso. Si alguna vez pasa alguna necesidad, yo creo que yo indudablemente lo haría. Yo llamaría a mi pastor, llamaría a mi líder Mario Morales y le diría, ¿sabes qué? Pueden venir y pueden orar y pueden ungirnos con aceite. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo menciona. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Wow, es algo verdaderamente tremendo esto. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Aquí hay que tener muchísimo cuidado y muchísima sabiduría con estos detalles. Pero yo siempre lo he dicho, o sea, si ha pasado algo entre algunas personas, yo siempre he dicho, el libro de Romanos te dice, en medida que sea tu posibilidad, procura estar en paz con todos. ¿Me explico? Y lo que sí está en nuestra parte es lo siguiente. Yo ofendí a Fernando, pues yo voy, ¿sabes qué, Fernando? Pues la regué bien gacho. Te pido disculpas porque reconozco que lo que hice estaba mal delante de Dios y estuvo mal para ti y te pido perdón. Pero ya depende de Fernando. Si Fernando perdona o no perdona. Si Fernando dice, ¿sabes qué? No me importa. Esto, lo otro, vete. No porque me responda así Fernando, yo me voy a volver a agarrar a pelear con él. No, yo mantengo mi actitud y me humillo y me voy. Lo ideal como cristianos es que si yo ofendí a Fernando y Fernando me ofendió a mí, que podamos tener ambos la madurez de hablar y de reconocer que los dos primeramente, antes de ofendernos el uno al otro, ofendimos a Dios con cosas que no le agradan a Él. Y esto te digo algo, esto también es un principio que debe pasar en los matrimonios. Entender que alguien, antes de que tu esposo te ofenda, ofendió a Dios. Y antes de que tú ofendas a tu esposo, ofendiste a Dios. Y después de eso, ofendieron ustedes mismos. Y tienen que confesar sus ofensas los unos a los otros y buscar estar en paz. Y así tiene que ser. Eso es la madurez dentro de nuestra persona. Y después de esto, volvería a recalcar, si hay algo específico que tengas que
confesar primeramente a Dios, pero que requiera ser supervisado por alguien, hombres con hombres, de preferencia con tu líder, y mujeres con mujeres, de preferencia su líder. Si no son su líder, sus pastores, pero no más. ¿Me doy a entender? O sea, supongamos en una manera clara y madura, si Fernando está teniendo problemas en su sexualidad de cualquier tipo, Fernando no va a ir y va a hablar a lo mejor con Jessica y le va a decir, Jessica, estoy pasando. No, 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 no. ¿Me voy a entender? Si hay que confesar cosas, Fernando tiene que ir con su líder varón o con su pastor varón. ¿Me doy a entender? Y igual las mujeres con sus líderes mujeres o con sus pastoras mujeres. Pero que nunca se use este versículo para caer en pecado. ¿Me doy a entender? Porque muchísimas veces eso ha llegado a pasar y por ahí no va. Este versículo va por otro lado. Ok. Después de eso, Pepe, adelante, sí. una pregunta. ¿Y por qué no se puede, digo, aquí entre compañeros, compartir así? Digo, también hablar con los líderes, pero también contarle, por ejemplo, como comentaste, un varón a una mujer. Ah, O, claro. por ejemplo, si conocemos a alguien a quien compartirle que es un varón, él tiene que ir con un varón, no nosotros, mujeres. Es que mira, Candy, el diablo es diablo. Y si una mujer empieza a hablar a veces mucho con un hombre, normalmente todo matrimonio va a tener diferencias en algún momento. Y hay algunos matrimonios que las tienen seguido. Y cuando tú empiezas a compartir con una mujer, de repente empiezan a crear afinidad porque a todos como personas nos gusta ser escuchados. A todos como personas nos gusta ser confortados. ¿Me voy a entender? Y lo que Dios quiere es acrecentar el amor y la amistad entre la relación de pareja. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es que se recomienda mujer con mujer, hombre con hombre, porque, ejemplo, cuando estaban solteros, ¿cuántas veces no les tocó tener amigos que confundieran su amistad y su afinidad con otra cosa? Entonces, no porque estemos casados, estamos libres de eso. ¿Me doy a entender? Por eso es que se sugiere. Pueden hacerlo, como tú dices, entre sus compañeros. Yo hablo con el motivo de sus líderes o sus pastores, porque cuántas veces entre amigos a veces la amistad se acaba y luego empiezan a salir chismes y empiezan a... Y me contó esto Candy y se lo conté yo a otras personas para que oren. ¿Me voy a entender? No que los líderes estén exentos a no hacerlo o a pecar, pero esperaríamos que tuvieran la integridad, la madurez espiritual y ¿cómo se puede decir? La lealtad, la integridad de siendo líderes, no comentar las cosas. ¿Me voy a entender? Es por eso que se recomienda. Pero claro que para mí no habría nada más padre que te volvieras muy amiga de Gloria o de Gina y que entre ustedes oraran. Sería lo ideal porque somos hermanos en Cristo. Sería lo ideal, ¿me voy a entender? Claro, claro que se puede, pero es por eso en sí el punto. Dice después, y orad unos por otros para que sean sanados. Y viene luego el poder. Me gusta esta palabra. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué pedimos oración? Porque Dios escucha la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Me gusta porque cuando estábamos estudiando en Aguaviva, ¿se acuerdan que estudiamos Efesios capítulo 6? Estuvo predicando el pastor Mike todo sobre esto. Te da la armadura de Dios y después de hablar de la armadura de Dios, aparte de la armadura, usted habla acerca de la constancia de la oración. Y después de la oración, Pablo les dice, bueno, y también oren por mí para que Dios me libere. Porque Pablo les dice, si Pablo supone, si tú practicas la oración, tú te vas a dar cuenta que la oración funciona y que es poderosa. Entonces, cuando te des cuenta, ahora también por mí, les dice Pablo en sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que decimos, ¿sabes qué? Ora por mí, ora por mí. Ojo, hay diferencia entre decir ora por mí y entre ser ministrado. ¿Sí me voy a entender? Porque cuando eres ministrado, expones tu corazón. Por eso es que se le sugiere a mujeres que hablen cosas con mujeres y a hombres con hombres.
pero no tienen nada de malo que algún día diga, ¿saben qué? Pues pueden, oren por mi matrimonio. ¿Sí me voy a entender? No está nada mal que yo mensaje a Gina y le diga, oye Gina, ora por nosotros, o como cuando le digo, oren por mi hija, la voy a llevar al doctor. ¿Sí me voy a entender? Ahí no tienen nada de malo. A eso es a lo que me refiero. El problema, por ejemplo, mira, tengo conozco una persona, no voy a decir más detalles, pero que se acercaron sus padres y sus líderes y ahora sí que no nos la confiaron y nos contaron ciertas cosas de pecado en las que ella estaba fallando. No voy a decir más para redundar el tema, pero una vez esa persona iba a dar su testimonio, ¿me doy a entender? Pero lo iba a dar muy explícitamente. Y nosotros le dijimos, bueno, no súper explícitamente, pero iba a mostrar en qué estaba fallando. ¿Me explicó? Esa persona con un buen corazón, queriendo dignificar a Dios, quien tomó a esa persona y la sacó de ahí. Pero yo le dije, no hagas eso. ¿Por qué? Porque le dije, porque hay personas aún malas en la iglesia o ovejas disfrazadas de lobos, o a lo mejor no ovejas disfrazadas de lobos, pero hay personas que están batallando en esa área, que al ver que tú batallas en esa área, pueden buscar aprovecharse para sacar provecho de ti en esa área. ¿Me doy a entender? En cuanto a sexos opuestos. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso aún la Biblia habla y dice a los fariseos, ustedes lobos que visitan las casas de las viudas para devorarlas. ¿Me doy a entender? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y cuidado doble, porque no significa que siempre haya sido malo. A lo mejor puede ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero al dar lugar a ciertas cosas, la Biblia dice, el que se crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Me doy a entender? Entonces, es por eso que tenemos que tener cuidado, más que nada. Pero de que pidamos oración los unos por los otros, siempre hay que pedir oración los unos por los otros. 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Y ahí es donde tú tienes que saber algo, porque a veces tú y yo creemos que porque estamos sujetos a pasiones, ¿te acuerdas? Hablamos de la concupiscencia en Santiago, ¿te acuerdas? Te dice, cuando seas tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada quien es tentado por su propia concupiscencia. Concupiscencia es igual a pasión. Pasión es igual a deseos desenfrenados de la carne. Y tú tienes algunos deseos desenfrenados de la carne en tu vida, con los cuales batallas, y yo tengo algunos. ¿Por qué? Porque existe concupiscencia en nosotros. ¿Por qué? Porque habitamos dentro de nuestra carne aún todavía y peleamos contra ella y la hacemos morir en oración. Por eso dice Romanos que hagamos morir lo carnal con lo espiritual, con la oración. Pero Santiago aquí te quiere decir, ¿sabes qué, Fernando? Aunque tú estés batallando con cosas, Elías también batallaba con cosas. Pero Elías oraba fervientemente y Dios le escuchaba y Dios le respondía. ¿Por qué? Porque el diablo quiere engañarnos y el diablo quiere hacernos creer y decir, ¿sabes qué, Gloria? Tú estás batallando con esto, no ores, Gloria, porque Dios no te escucha. Y Santiago te dice, claro que no, Gloria. Dios te ama y escucha tu oración. Y Elías batallaba también como tú y yo en cosas, pero Elías oraba y Dios lo escuchaba y cosas pasaban. Porque el enemigo quiere sacarnos de la oración. Pero Santiago nos dice, no dejes de orar. ¿Por qué no? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, pero yo no me siento como un justo porque yo sigo fallando. No te preocupes. Así como tú fallas, Elías fallaba. Pero Elías oró fervientemente, dice, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y después otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra, me gusta esta palabra, y la tierra produjo frutos. Y tú hemos leído que decimos, no tienes, ¿por qué? Porque no pides. Y cuando pedimos, ¿cómo pedimos? Dice la Biblia,
Pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros deleites. ¿Me voy a entender? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Señor, dame un corazón para ti. Permíteme amarte más. Señor, fortaléceme en el espíritu para poder soportar los deseos de la carne que el enemigo me quiere poner. Si el enemigo me quiere descontrolar de mi carácter y mi problema es la ira, Señor, fortaléceme y quita la ira y pon en mí amabilidad y amor para en vez de contestarle a las personas, poder amarlas y que la gente pueda verte a ti en mí. Y cuando me pregunten, oye, Pepe, ¿por qué ya no gritas? ¿Por qué ya no te enojas? Decirles que es porque tú estás haciendo una obra en mi vida y que así como la estás haciendo en mi vida, la puedes hacer en la vida de ellos. ¿Me voy a entender? Pidamos bien. Pidamos eso y la oración va a traer lluvia a nuestras vidas. Y la lluvia a nuestras vidas va a producir fruto. Fruto que le va a dar gloria a Dios. Y fruto que nos va a permitir vivir una vida libertad. Una vida ahora sí que en abundancia. Una vida que glorifique a Dios. Pero no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque Santiago era un hombre igual que tú y que yo. Tú y yo batallamos en unas cosas, Santiago batallaba en otras, y aún así Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, Santiago era justo en Cristo Jesús. Y yo quiero decirte algo, a los ojos de Dios, Fernando es justo en Cristo Jesús. A los ojos de Dios, Claudia es justa en Cristo Jesús. A los ojos de Dios, Gloria, Griselda, Nora, Gina, Candy, Jessica, Mario, Sisi, Miguel, Azul, Alicia, Natalia, Guillermo, Karen y Pepe, a los ojos de Dios, somos justos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Parecernos más a Jesús cada día. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Ya somos justos, pero ahora quiero parecerme más a Jesús. Quiero ser más como Él. Quiero imitarlo. Quiero que la persona pueda ver a Jesús en mí. Y que cuando la gente me diga, Pepe, ¿por qué eres así? Porque Dios empezó una obra en mi vida y la puede iniciar en la tuya. Pepe, pero ¿por qué me contestas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me sirves así? Porque Dios te ama y quiere que te vuelvas a Él. Esa es la respuesta. Dios va a traer lluvia a nuestras vidas y esa lluvia va a producir fruto. 19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, ojo, y a alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Wow. Dios te muestra el amor tan grande que tiene para una persona que se ha alejado de Él. ¿Sabes? Hay personas que tienen un llamado de reconciliación extraordinario. Hay personas que siempre están buscando a los que se fueron de la iglesia. ¿Me explico? Y yo creo que ese es un ministerio porque hay gente que tiene esa gracia. Nunca ganan una persona nueva, pero traen a 5, traen a 7, traen a 10 que se han alejado. Y a veces los juzgamos bien feo tú y yo. Y les decimos, ay, nada más les compartes a los que ya conoces. Pero Dios tiene una importancia para con ellos a tal grado que nos dice, hermanos, si alguno que conozca se ha extraviado, te dice, se ha extraviado de la verdad, pero tú le haces volver, tienes que saber que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay que estar orando. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo este libro es un libro que fue escrito para que tú y yo pudiéramos pesar nuestra fe y pudiéramos ver, uno, si nuestra fe era verdadera. Y si nuestra fe no era verdadera, acorde a lo que estudiamos de este libro, arrepentirnos y pedirle a Dios que nos salve. Y dos, si nuestra fe era verdadera, pero no estábamos viviendo como una fe verdadera tiene que obrar y vivir, pues que le pidiéramos a Dios. ¿Te acuerdas lo que vimos en el capítulo pasado? Que fuéramos humildes y nos acercáramos a Dios, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y los enfermos
tienen necesidad de doctor y el doctor los atiende, pero los sanos no necesitan doctor y se quedan en su soberbia, se quedan en su condenación y se quedan extraviados. Pero ahora que hemos visto esto, Santiago concluye diciendo, bueno, gloria a Dios porque ya nos dimos cuenta que nuestra fe es verdadera, que tenemos que mejorar y crecer en su gracia para que nuestra fe brille como el oro. Pero ahora lo que nos dice es, bueno, ahora acuérdate de los amigos que estaban en la fe, pero se han extraviado y ve por ellos. De eso es de lo que se trata. Pues Dios es bueno, amigos, y así terminamos este capítulo 5 del libro de Santiago. Les pido a todos que estén orando. El lunes los chicos salen de Agua Viva. Todos los que van a ir a las 7 de la mañana camino a Playa Hermosa. Si tú vas a ir, que Dios te bendiga y te use poderosamente. Si tú no vas a ir, acuérdate que tus oraciones son poderosas. Oremos todos juntos para que Dios abra los corazones de las personas, para que abra los cielos, para que podamos ver señales y prodigios, para que los que van a ir regresen y nos cuenten las grandes cosas que Dios hizo allá. Y acordémonos que unos están abajo, como Josué y Caleb peleando la batalla, pero otros están en el monte sosteniendo los brazos de Moisés para que el pueblo prevalezca. Entonces, si vas a ir, ve con todo, y si te vas a quedar, estate orando en todo momento. Regresan martes en la noche, duermen aquí, y miércoles en la mañana salen rumbo a Esteros. Yo te animo que el jueves a las 9 de la noche va a haber una velada de oración en Esteros. Si no puedes ir a nada, pero quieres ir a la velada de oración, ve a la velada de oración. Este jueves cumplo años, yo voy a ir a la velada de oración, pero voy a salir de Tampico a las 8:30 porque mi familia quiere hacer una comida. Entonces voy a estar en la comida, pero yo quiero estar en la velada de oración porque creo que vamos a experimentar su presencia de una manera tremenda. Van a hacer una fogata, es una velada de oración, hay ahí como una pequeña montecito, y pues al aire libre y con el viento y las estrellas, y yo creo que vamos a sentir la presencia de Dios de una manera muy especial. Yo quiero llegar allá a las 9 y yo creo que me regreso de allá como a las 11 o 12, pero van otras personas también que van a ir en la caravana. Entonces, si tienen oportunidad de al menos ir ahí, pues vayan ahí porque va a ser algo que vamos a disfrutar mucho. Y estén orando muchísimo por el evangelismo en Altamira del sábado. Todos los que puedan ir, pues para que vayamos, porque yo sigo orando y pidiéndole a Dios que por lo menos seamos 100 personas. Ese es el sueño y el anhelo, y de que Dios nos abra las puertas para compartirle a muchísimos más. Y pues aparte de eso, acuérdense que el 7 de mayo, los que puedan ir a servir, el pastor Mike quiere que como enviados apoyemos el desayuno que va a haber en Altamira para el Día de las Madres, pero quiere que apoyemos cuidando a los niños, porque en Altamira el Ministerio de Niños son, creo que 4 o 5 personas apenas. Y pues si van 115 mujeres, pues va a haber muchos niños, ¿me explico? Entonces vamos a estar ocupando manos ahí. Acuérdense todos que el 20 de mayo tenemos el Museo Humano en Altamira. Entonces estén orando, porque yo estoy orando que Dios obre aún más poderosamente de lo que hizo en Madero. Y les pido que oren mucho por Marta y por mí, porque tenemos un bendito problema. Porque el pastor Mike es pastor también de Agua Viva Altamira, pero Marta y yo estamos apoyando. Y yo no sé cómo le vamos a hacer porque va a haber muchísima gente nueva y apenas están abriéndose las células. Entonces yo necesito que Dios nos dé mucha sabiduría a Marta y a mí, porque nos gustaría que las personas que van permanezcan. ¿Me explico? Entonces oren mucho, porque nosotros no queremos llevarle preguntas al pastor Mike. Nosotros queremos llevarle respuestas, queremos llevarle soluciones, queremos que él pueda
tener paz. ¿Me explico? Entonces, por favor, estén orando mucho por nosotros. El próximo cuatrimestre les puse que iniciábamos el miércoles, creo que es 27 de abril, para que lo tengan en cuenta. Entonces, va a haber 2 semanas que no va a haber clases. Y regresamos con Cristi dando la clase de Gálatas y el pastor Pablo de Río Verde, pastor de Aguayo Río Verde, va a estar dando la clase de liderazgo cristiano. El pastor Pablo está ya certificado en liderazgo porque ha llevado muchísimos cursos de John Maxwell. Entonces va a ser un curso muy padre y muy bonito de liderazgo cristiano. Y pues cualquier cosa que necesiten, pueden mandarme un mensajito por WhatsApp, ya que yo creo que voy a entrar muchísimo menos al Zoom el próximo cuatrimestre. Entonces, pues cualquier cosa, saben que con confianza pueden acercarse, pueden preguntar. Yo creo que la única cosa a la que voy a entrar es si vamos a tener alguna actividad o para anunciarles la próxima fecha de la noche enviados o cosas por el estilo. Pero con las cosas, pues vamos a seguir igual. Todas las personas que quieran seguir aportando a misiones, va a seguirse mandando la primera semana del mes. Todas las personas que quieran asistir a la clase de guerra espiritual, mándenme mensajes si van a asistir en la mañana. Todas las personas que, si hay una persona que tenga el don de la alabanza y quiera integrarse al equipo de alabanza, mensaje. Si necesitan oración por su familia, por sus trabajos, por su seguridad, por cualquier cosa, mensaje directo. Y pues sí, oren mucho para que el próximo cuatrimestre no voy a estar dando clases en ninguna formato de enviados, porque queremos centrarnos al 100% en coordinarlo, en la publicidad, porque oren, porque este domingo vamos a repartir folletos de enviados a toda la iglesia de Guayaba Madero y a toda Guayaba Altamira. Los edecanes van a estar repartiendo folletos. Entonces solamente vamos a dedicarnos, Marta y yo, a coordinar el instituto, a dar consejerías, a servir en la iglesia en Altamira y probablemente vamos a iniciar una célula de matrimonios en Altamira. Entonces, por favor, estén orando mucho. Y el otro cuatrimestre espero ya volver a dar clases en los formatos, o al menos en 1 o 2. Pues los amo mucho, yo estoy bien feliz, yo amo este equipo en línea, yo lo amo porque he visto un crecimiento, he visto madurez en muchos de ustedes. Hay que seguir orando y cualquier cosa, pues ya saben que estamos para servirles. Los quiero mucho. Pues bueno, vamos a orar y pues terminamos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu bondad, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con nosotros, tú nos has ayudado, tú nos has sustentado, Señor, y porque nuestra confianza es que tú lo vas a seguir haciendo, porque pueden cambiar nuestras circunstancias, pero nunca va a cambiar nuestro Dios, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, lleno de amor, lleno de fidelidad, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de provisión. Y eso es lo que nos da la seguridad de que pase lo que pase, vamos a estar bien, porque tú nos cuidas y tú nos abrazas, Señor. Bendigo a cada persona de este curso, a los que están aquí, a los que no entraron, y bendecimos juntos a los que van a entrar, Señor. Oramos por toda la gente que está pidiendo informes, que a los que tú llames, que quites sus temores y que puedan ingresar, Señor, y que juntos podamos crecer en tu palabra, en tu gracia, y podamos mostrarte a las personas que no te conocen, Señor, para que puedan salvarse, Señor. Gracias por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches a todos y cualquier cosa, mensajean con confianza. Los queremos mucho, Marta y yo.